Hubo un tiempo hace muchos años que nuestras monedas sí tenían un valor real, un valor intrínseco, a diferencia de las de ahora. Tuvimos monedas de plata, pero también en una época tuvimos monedas de oro. Si tú quieres saber cómo lucía el muy famoso peso de oro, quédate a ver el video y descubre su historia, detalles y sobre todo, en cuánto se puede vender al día de hoy. ¿Tendrás uno por ahí guardado sin saber todo esto? Hemos tenido muchas monedas hermosas a lo largo de la historia de México. Incluso desde antes de la independencia hubo ejemplares de muy alta categoría. Sin embargo, hoy tenemos una de las más famosas y renombradas monedas en la historia del país. Y estamos hablando del hermoso peso de oro de la época de Porfirio Díaz. Mira qué hermosa pieza tenemos aquí. Pero, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Pues bueno, como breviario informativo y cultural, puedo comentar que las monedas acuñadas en metales preciosos llevan siglos acuñándose en el mundo. Como un mero ejemplo ilustrativo, podemos ver esta pequeña moneda de plata que sustituyó al denario. Sí, esos denarios de los que se habla en algunos pasajes de la Biblia. Esas monedas muy cercanas al tiempo en que Jesús de Nazaret vivió y con los que se dice que fue vendido. ¿Viste el video que hace tiempo se hizo de esta moneda en el canal? Ahora bien, acotando un poco el radio de estudio, si hablamos únicamente del continente americano, las monedas en metales preciosos se acuñaron desde la creación de la primera casa de moneda de América, fundada en la Ciudad de México en 1535, la cual al inicio y según su cédula y permiso real tenía autorizada la acuñación de monedas en plata y vellón, y donde tuvimos ejemplares como este de 4 reales de Carlos y Juana, la primera familia de monedas acuñadas en este continente. Y en ese entonces no se permitía acuñar en oro, aunque relativamente poco tiempo después se autorizó también la acuñación en este metal precioso. En cuanto a monedas de oro acuñadas en el periodo virreinal, un ejemplo que tengo a la mano es esta moneda de medio escudo de Carlos III. Recordemos que en esa época no se usaba el sistema decimal, sino que se usaba el sistema octaval, donde teníamos monedas de plata de medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Y en cuanto a monedas de oro, teníamos medio escudo, 1 escudo, 2 escudos, 4 escudos y 8 escudos. Una vez consumada la independencia de México, se siguió utilizando el sistema octaval y se siguieron acuñando monedas de oro y plata, pero no tengo ejemplares de monedas de oro de este periodo, aunque son extremadamente caras, como las de Iturbide, y ya posterior a este periodo y a la llegada de Maximiliano, se introdujo el sistema decimal y tuvimos la famosa moneda de 20 pesos oro, que tampoco tengo la suerte de tener, aunque sí la versión de 1 peso en plata. Fue después del periodo de Maximiliano, durante la Segunda República, que se reintrodujo el sistema decimal con la familia del peso republicano o peso balanza. Y justo a esta familia pertenece el famoso peso de oro que hoy tenemos aquí. Esta pequeña moneda mexicana tiene un código de catálogo KM410. Se acuñó de 1870 a 1890. Mide apenas 15 milímetros de diámetro y pesa 1.69 gramos. Es circular y con canto estriado continuo, monometálica y acuñada en oro con una ley de 875 milésimas. ¿Tú ya la conocías? El motivo central es el número 1 y la palabra peso en grande y en mayúscula, para que claramente se pudiera observar su denominación. Aunque muy pequeña, al ser fabricada en este noble metal áureo, se hace muy atractiva a la vista y muy codiciada por los coleccionistas. Rodeando casi toda la moneda
tenemos esas dos ramas de laurel y encino entrelazadas por un gran listón en la parte baja. Y aquí quiero destacar que las ramas están muy bien detalladas. Incluso podemos ver los pequeños frutos, esas como bellotas de un lado y esas pequeñas bolitas del otro lado. Es muy rico el detalle que le grabaron a esta moneda y me gusta mucho. Finalmente, en la parte superior podemos ver la ley del oro y la ceca de la casa de moneda, que en este caso es Guanajuato, recordando que en aquel tiempo la acuñación de monedas se hacía en varias casas de moneda a lo largo del territorio nacional. Girándola un poco, podemos ver el detalle de ese antes mencionado canto estriado continuo, el cual nos ayudaba a verificar que no hubiera pérdida en este valioso metal, pues a veces las limaban o las desbastaban un poco. En macroacercamiento se ve muy interesante, aún en su diminuto tamaño, y continuando con la otra cara, el reverso nos muestra ese clásico escudo de armas usado en aquella época, el águila republicana o águila juarista con sus dos alas abiertas y presentada de frente, devorando la serpiente y posada sobre ese pequeño nopal con pocas pencas y creciendo sobre una roca en medio de un tranquilo cuerpo de agua representado por esas líneas horizontales que ya en conjunto hacen lucir a esta moneda bellísima. ¿Tú qué prefieres? ¿Este escudo de armas o el que tenemos en la actualidad? En el semicírculo superior tenemos la leyenda República Mexicana en mayúsculas y en el exergo la fecha de acuñación, que para esta moneda en específico es 1890, y como te darás cuenta, se usó también en la época del general Porfirio Díaz, y es la razón del por qué a veces también hay quien la conoce como el peso porfiriano de oro. Y ya que hablamos de esta familia de monedas de oro, se acuñaron también denominaciones de 2,5 pesos, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos. Y aquí sí, tengo la suerte de tener la mayor de esta familia y que ya revisamos en un video hace tiempo. Mira qué contraste tan masivo entre estas dos monedas, una miniatura y la otra sumamente masiva. Aún así, sin importar el tamaño, las dos son sumamente hermosas. Las dos cada una con su identidad y con sus detalles que las hacen destacar cada una por sí misma. ¿Qué te parece esta familia de monedas? Hoy que hay crisis a nivel mundial es cuando la inversión en oro puede actuar como un refugio al no devaluarse y no sufrir tanto con las caídas tan bruscas de los mercados bursátiles. Yo pienso que quien quiere empezar a invertir en oro puede hacerlo desde módicas cantidades, por ejemplo comprando monedas de 2 pesos oro o 2,5 pesos que hasta hoy se siguen acuñando y que pertenecen a la familia Centenario y que no representan inversiones grandes de una sola exhibición. Puede uno ir armando un patrimonio poco a poco y cuando uno menos lo piensa ya se hizo de un buen botín, aunque ya depende del gusto de cada quien. Para quien además de inversión lo toma como piezas de arte que se pueden tener en la mano y admirar, creo que el oro amonedado es una muy buena opción. Antes de terminar, deben saber que esta moneda de 1 peso republicano de oro hoy se puede encontrar en alrededor de unos 7,000 pesos y quizá hasta los 9,000 pesos dependiendo del estado de conservación, de la escasez del año de acuñación y de la ceca de la casa de moneda que la haya acuñado. Por eso no se puede dar un valor específico. Es muy coleccionable y muy buscada, y creo que vale mucho la pena para cualquier colección que quiera avanzar al siguiente nivel. Y finalmente quiero agradecer a nuestros amigos que han adquirido una membresía del canal. Es gracias a ellos que estos videos continúan llegando. Y a todos en general agradezco por llegar hasta este punto del video. Y si les gustó, los invito a escribir #oro para saber que llegaron hasta acá. Recuerden siempre valorar las monedas y billetes no solo por su valor monetario, sino por su contenido histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.